Hola, soy la doctora Ana María Manuel Rosa. Voy a hablar sobre las identidades culturales de los pueblos, las tradiciones, tan importantes para las familias, para nuestros pueblos, nuestros países. Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de conducta, históricamente formados y que se transmiten de abuelos y padres a nietos, elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales. La tradición es la expresión de una actividad que se ha repetido de generación en generación y expresa un tipo específico de actividad acompañada de un vocabulario determinado, expresiones corporales, vestuario específico de un escenario participativo, de una fecha, y se convierte en un elemento que aglutina a los grupos humanos, un elemento de participación cultural, sensibilidad y sentimiento de pertenencia. Convengamos que la transmisión de costumbres, noticias y demás dudas sobre la existencia desde padres a hijos, como así también la expresión a pura voz de actividades, desde estudiar, afianzando la historia, se despierta la soberanía y la expresión social de la cultura. Girar en torno a lo que somos hoy, nuestro ser genético, ancestral, evidencia su riqueza y valor en medio de crisis estructurales y pandemia. Somos únicos y valiosos, y unidos somos poderosos. Observar ampliando el espectro de la mirada de la educación futura, teniendo en cuenta lo ya construido y desde la filosofía o concepción del mundo que pretendemos, nosotros no lo que pretenden los grupos económicos, políticos y de nuevo ordenamiento mundial o no. Dar el valor cultural incluyendo el folclore, las tradiciones y la historia, porque si no carecemos de identidad. Nuestra misión aquí en la tierra es valorar y proteger que nada ni nadie ataque la historia, porque la soberanía estará frágil y se doblegará ante apetencias extranjeras y o personas poderosas para cambiar con habilidad la defensa de la ciudadanía y por ende nuestros derechos y libertades individuales. También tenemos que los medios de comunicación se han convertido en poderosos movilizadores de publicidad, inculcadores de ideas y de modificadores de patrones de vida y de imposición de modas que incluso pueden terminar con la idiosincrasia, tradiciones, valores morales y éticos, costumbres, incluyendo la pérdida de libertad y derechos, mostrando como lógicos cosas no reales, siendo los propios comunicadores los interlocutores de esos fines macabros. Por ello, los intelectuales, en especial escritores, poetas, novelistas, investigadores de la historia e historiadores, tenemos la obligación de dejar constancia y hacer recordar a todos de quiénes somos y del valor de la cultura en la historia, las tradiciones, las costumbres, el valor de los ancestros para jamás perder la esencia ni perdernos en la confusión que esos otros perversos pretenden con nosotros, los humanos, y nosotros en y con familias, y nosotros como comunidad y en sociedad, actores principales y responsables de nosotros y de nuestra familia y poder seguir transmitiendo de generación en generación, manteniendo la historia viva. Volviendo a los medios de comunicación, estos difunden informaciones fácilmente manipulables por intereses sectoriales de poderosos y políticos, porque el monopolio de la información suele ser perjudicial. Se debe conocer quiénes son, qué hacen, qué inversiones tienen, qué ideología tienen y a qué intereses responden. Tenemos la libertad, la cual debemos cuidar. La libertad debemos cuidarla como un tesoro. Y como tesoro que es, los perversos quieren arrebatárnosla bajo cuentos mentirosos, con excusas inventadas, disfrazadas de verdad y preparadas adrede con el fin de arrebatarnos esa preciada libertad y con ello enterrar bajo tierra o simplemente extinguirla y desaparecerla de la faz de la tierra. Debemos dar el valor que supera cualquier precio, que es lo que nos quieren quitar con viles mentiras inventadas como creíbles y valederas. Estos monopolios responden en muchos casos a intereses oscuros y perversos en comunión con élites y gobiernos que pretenden un gobierno único y global mundial, eliminando las identidades culturales de los pueblos y países del mundo. También en esta entrega
están los gobernantes de turno capaces de vender la dignidad de sus propios compatriotas, desterrando las luchas de derechos y libertades. El folclore, incluyendo no solo la música, sino las costumbres locales, las comidas, la idiosincrasia como tal. Hay que decir que el folclore de una nación es parte fundamental de su identidad nacional. Es vital acervo histórico-cultural. Es preciso forjarlo y sostenerlo. Reflexión es la imperiosa necesidad de sentirnos importantes y expresar con orgullo lo que pensamos. La forma de manejarse de los habitantes, en su caminar en las calles, el conducir de los autos en el tráfico. Las tradiciones son el capital de los países y muy unidas a la historia. A esos patriotas que construyeron también el sentido de identidad, de libertad e independencia, y es la memoria de los pueblos. Si se quiebra, se anula y se olvida la historia de quienes contribuyeron al nacimiento de las naciones, destruyen las tradiciones que los hace ser quienes son y quienes en cada país. Nunca se debe olvidar la historia y está en nosotros cuidarla ante quienes quieran dejarnos sin memoria con otras pretensiones perversas de esclavizar. Estudiarla es obligación ineludible, cuidar y conservarla y jamás olvidar. Esto es directamente proporcional, hablando matemáticamente, con la tradición, las costumbres y la identidad. Un inca añadió: dicen que nos descubrieron los conquistadores forasteros que en barcos vinieron, pero nosotros hace ya varios siglos que estamos aquí, por tanto no nos descubrieron. Amaru dijo: ya nuestra cultura y descendencia es muy antigua donde habitamos. No es cierto que nos descubrieron. Quizás descubrieron nuestra tierra, como ellos dicen, Nuevo Mundo, pero esto ya existía, aunque ellos no lo supieran, pues antes no vinieron. Y si lo hubiesen hecho, no hubiesen visto ya que existíamos. Aunque nosotros jamás pensamos en ir a descubrirlos a ellos, probablemente hubiese sido al revés, que nosotros lo hubiésemos descubierto. Jamás los necesitamos y nunca pensamos en saber de ellos. El Inca Amaru se mostró en sus comentarios como un personaje feliz, repleto de gratitud y desbordado de amor y paz. Otros países y cada sociedad son situaciones no fáciles de amalgamar. Las tradiciones recogen el sabor popular, alimentando las costumbres y las comidas, de muchos factores y principalmente las historias locales, las leyendas populares y el saber de los lugareños. De las tradiciones salen complementando de la multiculturalidad, las vestimentas, la música, las danzas, la literatura, el arte, la fotografía, deportes y el quehacer diario, el ambiente que engalana conjugando con todas las actividades. La idiosincrasia de la gente es sustentada por todos los factores que contribuyen a la tradición familiar y por ende determinan la idiosincrasia de los países del mundo. La tradición identifica a los diferentes países, constituyendo fronteras virtuales que sellan como marca registrada difundida a través de los medios de comunicación y el turismo. Hoy día es mucho más rápido mediante los medios virtuales y digitales, incluyendo la televisión, que nos brinda el poder de conocer sobre las diferentes civilizaciones. Lógicamente, esto deriva en el despertar la inquietud de poder viajar y conocer la cultura, las bellezas geográficas, y también se conocen las tradiciones por la sabiduría, por lo popular y lo histórico. Las raíces tienen influencia directa en las tradiciones. Las leyendas construyen historias, muchas veces trascendidas de carácter anónima, recogiendo el saber popular, pasando a formar parte de la historia y las tradiciones. Las historias familiares, junto a los árboles genealógicos, construyen la identidad de quién se es o quiénes somos cada uno. Quiénes son y quiénes fueron los ancestros que nos antecedieron y de dónde venimos, influenciando qué cosas aportaron a la historia y a la cultura en cada sitio y época. Los indios se sienten abandonados, sintiendo y manifestándose como resentidos, algo celosos, con odio en su alma por los intrusos que quieren conquistarlos, y su alma con la ira infiltrados en sus pensamientos. Arriba, confusamente desorientados, la verdad permanece sin opacar y ahora la ira produce incertidumbre de pensamientos nobles aunque confusos. Se escucha campanadas de tiempos remotos, brisas dulces, simpáticas y ancestros.
susurros con conversatorios y pérdidas esperando el futuro sea mejor. Los conversatorios recuerdan campanadas virtuales volcados a la imaginación de tiempos remotos, con susurros y murmullos y presagios de chamanes sabios leyendo el futuro de lo que vendrá. Las conversaciones de jefes caciques incas entre ritos, susurros, murmullos y comida. El Inca Marú sabrá de luchas de sazón en libertades y derechos. Al talento, la cultura la sacó a la luz. Y las artes adornan y reposan el saber de historias muy interesante. Reposo del saber, las artes se engalanan y se enlazan con la medicina. El conocimiento es todo lo que necesitamos hoy para vivir. Es muy importante comprender todos los procesos culturales desde el origen de la fundación e inclusive anterior a la misma, puesto que están directamente ligados a las tradiciones, a la historia y a la memoria, porque un pueblo sin historia es vacío y carente de identidad e indefectiblemente lo conduce a su extinción y al fracaso. Tan importante es dar el valor real a los mayores que aún viven porque ellos pueden ayudarnos a unir el pasado con el presente y a entender el porqué de las cosas. De una unión fortalecida en el respeto de nuestros ancestros y de esa unión pasado-presente depende cuál será el futuro para enfrentarlo con valentía, fe y esperanza en que de la experiencia se construirá un mundo mejor y por ello las tradiciones son indispensables para que los pueblos perduren en el tiempo. La historia, las tradiciones, la leyenda y la memoria forman parte de la herencia cultural, histórica, educativa, política, social y popular. Quien diga que no le importa ni le interesa la historia está condenado a desaparecer y al fracaso. Vendrán sociedades más astutas e incluso gente con intereses siniestros que tratan de debilitar esa unión pasado, presente, futuro de historia y los personajes que lucharon por las libertades, los derechos y la independencia que gozamos hoy día y para que nuestras patrias sean grandes. Esos, al ver un pueblo que reniega y destruye su propia historia y sus tradiciones, trata de debilitar y cortar los lazos de esos a los que quieren someter. Después esos con intereses ocultos inventarán planes perversos, quizás un virus o una enfermedad, y todos irán tras la milagrosa solución que esos que les inventaron el mal los ayuden. Los intereses ocultos no traerán la solución si esos pretenden someterlos. Y esos crearán que ya no se puede vivir como antes y como corderitos los sin memoria, sin historia, sin tradiciones, aceptarán gustosos sin saber que mañana no vendrá la luz. No serán más libres y estarán condenados a padecer antes de partir. Pero antes sabrán que sus hijos y descendencias por sus culpas serán esclavos o directamente no existirán más. La tradición de los pueblos del mundo es muy importante y cada país tiene su propia cultura de tradiciones e historia de sus orígenes, porque cuenta la idiosincrasia desde lo que comen, lo que se beben, lo que visten, sus ritos religiosos, su música, sus bailes, sus ídolos populares, los forjadores de la historia, su literatura, su poesía, su arte, que alimenta el alma, las costumbres, lo cotidiano, su geografía, sus cultivos, producciones agrícolas, ganaderas e industrial y todo lo que hace a una sana convivencia y a la vida en conjunto. Las tradiciones se alimentan también de los ritos religiosos, las creencias populares con bases históricas. Lo tradicional se valora por la perdurabilidad de la esencia de la manifestación y hecho o hechos de que se trate. El negar el pasado común arranca las raíces y condena la proyección de un futuro común y propio. Las reservas intelectuales y todas aquellas organizaciones que contribuyen a la elaboración de los propios modelos de desarrollo para cualquier sociedad, teniendo en cuenta lo que fueron, lo que son en la actualidad y de lo que quieren ser. Entre lo popular y lo masivo, la consolidación de la identidad basada en las tradiciones parte de las prácticas de toda sociedad que se enorgullece como tal. Las fiestas tradicionales que celebran de acuerdo a un calendario
fechas religiosas, hechos históricos, triunfos y gestas patrióticas, nacimiento de personajes literarios, científicos, destacados y trascendentales del sitio de que se trate. Por el tema que me convocó, no perdamos nunca la rica identidad cultural de nuestros pueblos y jamás nos dejemos manipular nuestros pensamientos y sigamos cultivando y perdurando en el tiempo y los siglos venideros las verdaderas esencias nacionales, fiestas patrias, conmemoraciones y celebraciones religiosas, festejando y celebrando la familia y las relaciones familiares y la importancia de la familia como célula principal y base de toda sociedad, porque de ella venimos, y no dejemos que no se perpetúe el seguir formando familias y jamás cortemos las descendencias familiares como el valorizar a los ancestros familiares. Valoricemos a la familia, la escuela, la amistad, los recuerdos, el trabajo, la historia, el conocimiento, la investigación científica, la justicia, la libertad, los derechos, las obligaciones, el respeto, los valores morales y éticos. Muchas gracias, doctora Ana María Manuel Rosa.